Muy bien, jóvenes, en esta ocasión vamos a estar trabajando con un diseño de fotocomposición y para ello vamos a crear un archivo nuevo. En esta ocasión vamos a dar la siguiente medida. Vamos a tener de anchura 1920 píxeles y de altura 1080 píxeles. Aclaro lo siguiente, para aquí el perfil del color, para poder trabajar con una paleta distinta, y si ustedes pues quieren subir sus trabajos a sus redes sociales para que no se pierda el color original que nosotros hemos diseñado con Photoshop, se hace lo siguiente. En esta ocasión el perfil del color tenemos Adobe RGB 1998, que ese es el que por default nos genera Photoshop. Pero si nosotros queremos que tenga un perfil de color mucho mejor, entonces nosotros vamos a elegir este que está aquí, el que dice sRGB, y con este pues nosotros podemos trabajar. En todo caso, ya esto queda a merced de cada uno de nosotros de cómo querramos trabajar con nuestros perfiles de color. Muy bien. Entonces, una vez que ya lo tenemos definido, 1920 por 1080. El espacio de trabajo sRGB. Este sería el tamaño entonces que va a tener nuestro diseño. Vamos a dar OK. Vamos entonces a colocar la imagen. Vamos a archivo, colocar, y en esta ocasión vamos a elegir la imagen que dice ventana. Entonces vamos a ubicarla, vamos a darle una posición que no es esta la que queremos. Para eso ya está seleccionada, y para yo poder mover los 4 lados o las 4 esquinas de una sola vez, puedo presionar las teclas Alt Shift y moverla para que no pierda la perspectiva, y de esta manera lo podemos hacer así. Voy a darle un poco hacia arriba de esta forma. Muy bien. Ya que la hemos posicionado, presionamos Enter para validar. De igual forma, si yo quiero saber, por ejemplo, aquí el espacio que yo tengo al lado derecho como el izquierdo, yo lo que podría hacer es activar la cuadrícula. La cuadrícula yo la puedo activar mediante el menú ventana y luego elegir, por ejemplo, vistas, y luego elegir donde dice mostrar cuadrícula. Entonces me aparece la cuadrícula. En este caso yo tengo la cuadrícula configurada de esta forma. Si usted quiere saber cómo configurar su cuadrícula, usted puede darle doble clic a la regla que tiene aquí. Y si no tiene activada esta regla, basta con que usted se venga al menú que tiene en vista y activa la regla, o presiona control R. Una vez que ya activamos la regla, entonces podemos configurar nuestra cuadrícula dando doble clic sobre de la regla, y nos van a aparecer entonces nuestras unidades y reglas. Y en este caso, como nosotros queremos trabajar con la cuadrícula, entonces elegimos guías, cuadrículas y sectores, y en esta parte de aquí pues podemos establecer el tamaño de la línea de cuadrícula. Bien, yo tengo 4 por 20. Entonces, una vez que ya lo configuro, damos OK. Esto únicamente con el hecho de poder yo saber la simetría que yo quiero darle a mi imagen. Bien, ¿cómo oculto la cuadrícula con el teclado? Presionando control H. Muy bien. Luego vamos a darle archivo, colocar, y voy a agregar en este caso
voy a agregar la imagen que dice virus. Perfecto, voy a agrandarla un poco, recuerde. Puedo hacerlo presionando Alt Shift o dando un clic sobre de este icono de la cadenita y moviéndolo, activándolo. Lo puedo hacer de esta forma. Se puede hacer. Pero yo por lo general trabajo presionando Alt Shift. Pues se me hace un poco más rápido para poderlo desarrollar de esta manera. Muy bien, una vez que ya tengo el tamaño que yo quiero, lo que yo voy a proceder es a eliminar o a quitar aquellas partes que no necesito. Para esto voy a elegir la herramienta lazo. Por lo tanto, con la herramienta lazo voy a seleccionar toda esta área. Muy bien, una vez que ya lo tengo, voy a tomar esta parte en una capa nueva, por lo tanto presiono Control J y listo. Aquí lo tengo en una capa nueva. Por lo tanto, esta capa llamada virus ya no la necesito y la voy a eliminar presionando Delete. Muy bien. Ahora, este fondo negro que tiene la imagen, lo que yo hago es lo siguiente. Vamos a contrastar primero los colores. Para esto, yo voy a elegir la capa niveles. ¿Cómo lo elijo? Con el atajo del teclado, que es mucho más rápido. Yo presiono Control L y voy a obtener entonces lo que serían los niveles. Muy bien, recuerden, debe de estar seleccionada la capa virus. Voy a renombrar la capa para tener un mejor control. Virus. Entonces voy a activar ahora la capa niveles, Control L y listo. Aquí tengo los niveles. L porque es level, ¿verdad? En inglés. Muy bien, entonces aquí en los niveles vamos a ensombrecer un poco esta parte de acá y los medios tonos. Vamos a darle a este 18, 19, 18 vamos a darle. Y a los medios tonos le vamos a aplicar, por ejemplo, vamos a ver, voy a aplicarle un poco más aquí. Voy a darle un 24. 26 voy a darle para un mayor contraste. Aquí voy a darle 0.85. Muy bien, de esta forma lo voy a dejar. Una vez que ya lo tengo listo, voy a dar OK. Muy bien, cuando ya lo tengamos listo, entonces esta parte oscura que tiene esta partícula, vamos a eliminarla utilizando la herramienta varita mágica. Varita mágica. Entonces, una vez que ya tengo la herramienta varita mágica, doy un clic sobre el área de lo que yo quiero eliminar. Lo que yo quiero hacer en este caso, antes de que usted le dé un clic aquí, es asegurarnos que esta opción que dice contiguo no esté seleccionada. Es decir, que no tenga este cheque. Si lo tiene, desmárquelo de esta forma. Y una vez que ya lo tenga, entonces dé un clic para que automáticamente se seleccione únicamente el píxel que sean del mismo color, ¿verdad? Del que nosotros queremos eliminar. Entonces, hay unos espacios que aún no se han seleccionado. Para esto vamos a hacer lo siguiente, para eliminarlo o para corregirlo. Nos venimos al menú selección y damos donde dice similar. Y lo que hace es que nos va a seleccionar los colores similares que tengan de acuerdo al píxel que nosotros hayamos elegido. Ahora esta parte de aquí vamos a arreglarlas y se hace de la siguiente forma. Para que no queden seleccionadas, con la herramienta lazo voy a restar esto. Una vez que ya elegí la herramienta lazo, como lo que yo voy a hacer es restar esta área, debo entonces de tener seleccionada
el área que dice restar selección, es decir, le doy un clic a restar selección. Luego voy a proseguir a encerrar este espacio de acá y ya sea desmarcado. Voy a proseguir con estos espacios, me voy a fijar cuáles son los espacios que no quiero que estén seleccionados. Lo que estoy haciendo es restándolo, ¿verdad? Porque los necesito. Si lo dejo así, va a quedar ese orificio en la imagen y no necesito eso. Entonces nos tomamos un poco de tiempo para corregir esto. Hay que asegurarnos de que todo el área esté únicamente el espacio que nosotros queremos elegir, nada más. Bien, nos tomamos un poco de tiempo. Perfecto. Me falta un poco aquí. Tengo esta área de acá también. Bien, hay que tener un buen cálculo para hacer estos espacios de acá. Veamos, tengo esta otra área. Si yo lo dejase así, lo que sucede es que queda un orificio ahí. Muy bien. Vamos a tener un poco de paciencia en hacer este ejercicio. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos, nos aseguramos de revisar por completo de que todo esté bien. Muy bien. Excelente. Bueno, aquí tengo. Voy a corregir. Y ahí está. Voy a seguir revisando. Aquí tengo otro. Listo. Perfecto. Ahora ya. Entonces lo que nosotros vamos a proseguir a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo este espacio que me está marcando aquí. Entonces, hago lo siguiente. Este espacio de aquí que se me ha remarcado, yo lo quiero añadir. Es decir, lo quiero eliminar. Por lo tanto, entonces le doy a la opción que dice añadir selección y lo encierro. Porque quiero borrarlo. Muy bien. Una vez que ya lo tenemos, vamos a eliminar toda esta área negra que no ocupamos de nuestra imagen. Una vez que ya comprobamos de que está seleccionado todo lo que queremos tener, lo que nos interesa que aparezca, entonces presionamos la tecla Delete para eliminarlo y se nos ha eliminado por completo. Voy a deseleccionar presionando las teclas Control D. Y listo, ya se deseleccionó y solamente tenemos el área de la imagen que queríamos tomar. Muy bien. Ok, aún le hace falta corregir algunos espacios aquí. Entonces para eso yo hago lo siguiente. Este pequeño truco que nos ayuda bastante. Es que yo dé, por ejemplo, aquí en la miniatura de la capa, que yo dé control clip, entonces se me selecciona y lo que yo hago es crear una máscara de capa, ¿verdad? Aquí está el icono, la máscara de capa, y me vengo aquí al menú filtro, otro, y acá en mínimo darle un radio mínimo de 1 a 2 píxeles para ver cómo nos queda. Vamos a dejarlo en 2. Vamos a dejarlo en 2. Damos OK. Entonces, de esta forma nosotros podemos trabajarlo. Y ya está este virus recortado. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es cambiarle el color a esta capa. Para esto yo hago lo siguiente. En este espacio de aquí, voy a darle un clic a la miniatura, aquí, ¿verdad? A la miniatura, y voy a trabajar con la selección de los colores. Por lo tanto, voy a presionar ahora las teclas Control U para trabajar con tono saturación.
Y en este caso voy a trabajar ahorita con los tonos. Fíjense bien. Ahí se nota el cambio del color. Entonces vamos a dejarle un color turquesa. Vamos a ponerle aquí un -7, por ejemplo. Y a dejarle un color turquesa. Damos OK. Muy bien. Entonces ya tenemos listo este espacio de aquí. Vamos a dar control T para cambiarle el tamaño, para que la proporción no sea tan grande. Ok, entonces por ejemplo voy a posicionar este por aquí. Muy bien, vamos a colocar más voy a duplicarlo presionando control J, y este lo voy a mover por aquí. Lo voy a reducir con control T, un poco más pequeño, y lo vamos a rotar un poco para que no tenga la misma forma, ¿verdad? Vamos a rotarlo para que sean distintos. Vamos a irlo rotando un poco nada más. Lo voy a posicionar por aquí. Voy a ampliar un poco de esta forma. Y la otra voy a seguir duplicando. Voy a colocarle aquí un nombre a esta capa que dice virus copia. Voy a darle virus 2, por ejemplo. Y voy a agregar varias copias. Entonces, para no hacer muy largo el video, voy a ponerle pausa y luego cuando lo reanude van a aparecer donde están ubicadas las otras partículas de lo que vamos a hacer. Muy bien, ya he puesto algunas partículas, ¿verdad? En esta forma. Entonces vemos la cantidad de capas que hemos agregado. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enmascarar, por ejemplo, aquellos que están delante del marco de la ventana. Entonces, para esto debo yo de localizar cuáles son. Le doy un clic y tengo este de acá. Y como solamente son este y este de acá, entonces lo vamos a enmascarar. Para poderlo hacer, yo hago lo siguiente. En la parte de las capas, aquí están. Y si usted quiere, por ejemplo, si no lo puede localizar, ¿verdad?, a primeras, usted puede hacer lo siguiente con la herramienta selección: activar esta opción de aquí que dice seleccionar automáticamente. Usted le da un clic y cada vez que usted le dé, por ejemplo, a un elemento, automáticamente se le va a seleccionar. De esta forma usted va a saber dónde está ubicado este elemento. Si yo quiero este, por ejemplo, como no sé de todas estas capas cuál pertenece, entonces activo la opción seleccionar automáticamente y si yo le doy un clic, entonces ya me marca aquí cuál es. Muy bien. Eso es bien importante a la hora de que yo tenga demasiadas capas y si no las he nombrado o las tengo un poco así desordenadas, entonces se me complica un poco. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a trabajar con esta capa. Vamos a acercarle, vamos a darle un poco de zoom. Para yo poderle dar zoom con el teclado, yo presiono control más, el símbolo más del teclado numérico. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Con la herramienta lazo poligonal voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, el borde de la ventana, doy un clic acá, lo traigo hacia acá, doy otro clic, traigo hasta acá, hasta aquí,
y cierro aquí con doble clic. Entonces lo tengo de esta forma, y lo que hago ahora es en esta parte, para que me resulte el cambio que yo quiero hacer, es que aquí en la máscara del capa del virus, es decir, la que está en color negro, aquí voy a darle un clic. Se tiene que aparecer este remarco aquí alrededor de la capa, y luego en el bote de pintura elijo la herramienta bote de pintura. Debe de estar en color negro, y lo que yo hago es que directamente voy a darle un clic a esta área. Entonces, como pueden ver, esta área ha desaparecido. Voy a deseleccionar presionando control D. Perfecto. La misma función voy a hacer con el siguiente. Por lo tanto, voy a proceder y hago la misma función que hice con el primero. Elijo la herramienta lazo poligonal. Voy a trazar desde aquí hasta esta parte de acá. Luego aquí, aquí y cierro acá. Muy bien. Ahora voy a hacer lo siguiente. Vuelvo a elegir entonces la capa de la máscara de capa del objeto, y con el bote de pintura pues doy un clic y debería de eliminarse, ¿verdad? No olviden, para que funcione, darle siempre un clic a lo que es la máscara de capa. ¿Ok? Entonces hagámoslo de la siguiente forma. Elegimos la herramienta lazo, hacemos el trazo, listo. Recuerde, ¿verdad? Debe de darle clic a lo que es la máscara de capa. Luego la herramienta bote de pintura y damos un clic, y a esta parte de aquí la deseleccionamos. Perfecto, y vemos que nos ha quedado de esta manera. Ya lo tenemos listo. Entonces ya tenemos que estas partículas están colocadas, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un desenfoque. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es crear profundidad, un efecto de profundidad. Es decir, que aquellos elementos que estén más cerca de la ventana le vamos a dar un acercamiento, ¿verdad? Como que estuviese bien cerca a la ventana, y a los que estén más lejos, que son los que tienen un tamaño más pequeño, pues de la sensación de lejanía. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Luego vamos a trabajar con un desenfoque intermedio. Entonces tenemos, por ejemplo, voy a elegir la herramienta selección. Tenemos aquí estos elementos. Recuerde, si se le hace un poco complicado poder encontrar aquí cuál es cuál, basta con que usted elija la herramienta selección y active la opción que dice seleccionar automáticamente. Cuando usted le dé un clic al elemento, ya se le va a seleccionar automáticamente en esta parte. Entonces, para esto elijo entonces la capa llamada virus, que es el más grande. Me vengo al menú filtro, desenfocar, y voy a elegir desenfoque gaussiano. Vamos a ver cómo nos queda. Ok, aquí hay un error. Me aparece en negro porque yo tenía seleccionado la máscara de capa. Voy a seleccionar aquí, ¿verdad? La miniatura. Ahora sí, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Perfecto. Y vamos a ver entonces, vamos a aplicarle un radio. Vamos a aplicarle 2.5. 2.5. Y damos OK. Lo mismo voy a hacer entonces con este de acá. OK.
A lo más pequeño le vamos a dar también un desenfoque, pero va a ser diferente. Voy a elegir uno de los pequeños. Voy a elegir este, por ejemplo. Este. Me vengo a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. En este caso no le voy a dar 2.6 o 5 porque se me difumina demasiado. Entonces le voy a dar un radio de 1. Menos el desenfoque, pero como está lejano, se va a notar bien. Entonces damos en OK. Para estos otros pequeñitos también voy a elegir lo mismo, filtro. Y como lo que yo quiero hacer es que para estos elementos pequeños que contiene el diseño voy a aplicar el mismo efecto y el mismo tamaño, hago lo siguiente. Por ejemplo, ya elegí este, ya lo elegí. Por lo tanto, me vengo a filtro y como es el mismo tamaño que yo quiero, ya no necesito yo venir a filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. No, ya no lo necesito porque aquí lo tengo ya. Porque este fue el último desenfoque que yo utilicé. Por lo tanto, solamente le doy un clic y ya se ha aplicado el efecto. Ok, hago lo mismo para los demás que son pequeños. Filtro, desenfoque gaussiano. De esa forma lo voy a ir aplicando. De luego estos, por ejemplo, este que es más grande, me vengo a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y le voy a dar un radio de con 2 nada más. Vamos a dejarlo en 2. Ok, entonces damos OK. Y de esa forma yo los puedo ir aplicando. Vamos a hacerlo en los demás. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. A este le voy a aplicar 1 porque es más pequeño. Lo mismo voy a hacer con este. Filtro, aplico el desenfoque y listo, ya los tengo. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicarle, por ejemplo, un efecto de resplandor a estas partículas. Para esto voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una capa nueva. Aquí en el icono tengo la capa. Bueno, pero se me ha ubicado en un lugar que no es el correcto. Voy a posicionarlo acá arriba. Antes de continuar, estos elementos los voy a agrupar. ¿Cómo los agrupo todos de una vez? Pues le doy un clic al primero y manteniendo la tecla Shift presionada, elijo la última y los agrupo con la siguiente combinación de teclas, Control G. Y aquí está, voy a renombrarlo y le voy a escribir, por ejemplo, virus. Virus. Ahora sí. Entonces a esta capa que yo acabo de crear, voy a darle un nombre. Voy a darle, por ejemplo, resplandor 1. Ahora me voy a venir aquí a donde tengo el panel frontal y con la herramienta cuentagotas voy a tomar uno de los colores que tiene mi partícula para yo aplicárselo. Entonces voy a elegir, por ejemplo, el siguiente que va a ser, por ejemplo, voy a darle aquí un código de color para que todos lo puedan aplicar y el color sería el siguiente. 175 F5D, este color, este código. Entonces una vez que ya lo tenemos, damos en OK. Y ahora esta capa la voy a poner en modo de fusión sobre exponer color lineal añadir. O color, perdón. Color la vamos a dar aquí. Luego voy a elegir la herramienta pincel y voy a elegir este pincel de borde difuso, que la opacidad sea al 100% y me aseguro que el tamaño pues trate de cubrir el mismo tamaño de la partícula. Y lo que voy a hacer es únicamente
dar un clic sobre de esta forma. De esta forma voy a ir cambiando el tamaño según sea la partícula. De esta manera lo voy aplicando. A los que son más grandes, pues le aumento el tamaño del pincel para únicamente clicar una vez nada más. Muy bien. Entonces le da un efecto de resplandor. Y en este de acá también lo voy a hacer. Voy a reducir el tamaño de esta forma. Muy bien. Vamos a crear otra capa. Vamos a crear otra capa nueva y a esta la vamos a renombrar como resplandor 2. Y esta la vamos a poner en modo de fusión trama. Muy bien. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, utilizar un color un poco más claro. Y voy a ver, por ejemplo, qué color podemos utilizar. Voy a escribir aquí un código para no estar buscando tanto aquí, no ser muy largo el video. Voy a darle, por ejemplo, 30, 78, 76, por ejemplo. Este color. Damos en OK. Y en el centro de estas partículas voy a aplicarle otro color. Por lo tanto, elijo el pincel y de acuerdo al tamaño se lo aplico. Si hay que ampliar el pincel o reducirlo, pues lo hacemos inmediatamente. Perfecto, espero que todos estén desarrollando bien el ejercicio. Muy bien. Una vez que ya le hemos aplicado el resplandor de la capa de fusión trama, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir la capa resplandor 1 y vamos a desenmascarar los marcos de las ventanas. Por lo tanto, voy a aplicarle un poco de zoom. Recuerde, tiene que elegir la capa resplandor 1. En este caso, por ejemplo, que yo tengo este elemento aquí, voy a hacer lo siguiente. Voy a elegir ahora la herramienta lazo poligonal y voy a seleccionar, dando un clic aquí, aquí, aquí y concluimos aquí. Ok, de esta manera voy a activar esta opción que tengo aquí llamada añadir otra selección, porque voy a hacerlo a la misma vez. Entonces voy a tomar el otro marco, que es este de acá, para yo aplicar lo mismo. Entonces damos un clic acá, otro por aquí, otro por aquí, aquí. Muy bien, entonces si vemos, tenemos los dos marcos seleccionados. Entonces vamos a invertirlo. Entonces nos vamos al menú selección, invertir, y vamos a crear aquí una máscara de capa. Entonces ya lo invertimos y vamos a hacer lo siguiente. Entonces
Vamos a crear una máscara de capa dando un clic aquí. Muy bien. Y como podemos ver, ya tenemos la capa con el efecto. Y como queremos hacerlo también en la capa resplandor 2, entonces para no repetir el proceso, yo hago lo siguiente. Voy a presionar la tecla Alt, presiono la tecla Alt y con el mouse voy a arrastrar aquí en la capa que tenemos, la voy a arrastrar hacia arriba y la suelto. De esa forma he copiado y he pegado los mismos efectos que yo tenía entonces en la máscara. ¿Ok? Vamos a crear una tercera capa y a esta la vamos a renombrar como partículas. Partículas. Vamos a configurar los colores con los que vamos a estar trabajando. Color frontal. Y vamos a hacerlo con el color frontal o el color que está en la parte de atrás. Voy a tomar el siguiente color. Voy a darles aquí el código para poder avanzar. Voy a darle, por ejemplo, si este color está bien. Este código 69C7C5. Vamos OK. Con estos dos colores vamos a estar trabajando. Uno más claro y uno más oscuro. Entonces, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Voy a elegir pincel. Voy a elegir un borde difuso. Y en la ventana de ajustes del pincel voy a hacer lo siguiente. Si yo no tengo la ventana de ajustes del pincel, si usted no la tiene, usted la activa de la siguiente forma. Se viene aquí al menú ventana y va a elegir la que dice Brush. Brush. Y le va a aparecer a usted esta ventana. ¿Ok? Que es la ventana de los ajustes del pincel. Muy bien. Entonces, sería bueno que esta ventana luego usted la acople por aquí para que la tenga ahí siempre presente. Me voy a venir aquí entonces a la opción que dice dinámica de forma. Y en la dinámica de forma vamos a darle, por ejemplo, un espaciado. Vamos a darle, por ejemplo, la siguiente variación. Diámetro, variación de redondez. Vamos a ver, hacemos lo siguiente. Damos un clic en forma de la punta del pincel y aquí en el espaciado lo vamos a ir expandiendo el valor que ustedes gusten, el que ustedes quieran. Voy a dejarlo que no quede tan separado. Ahora aquí en dinámica de forma voy a variar el tamaño, por ejemplo, vamos a dejarlo a 100. Y luego aquí en dispersión, la dispersión la vamos a aumentar. Voy a dejarla, por ejemplo, no hay que ponerlo tan separado porque entonces no se va a lograr ver. Ok, vamos a ir viendo. Voy a dejarlo en este valor. El valor ustedes consideren cuál quieren colocarle. Y luego aquí cantidad lo vamos a dejar en 1. Muy bien. Vamos a ocultar esta capa dando clic aquí. Y ahora vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a darle, por ejemplo, un clic por acá. En estos espacios.
podemos ir variando el tamaño del pincel. Vamos a hacer algo. Volvamos aquí a las opciones del pincel y en dinámica del color vamos a darle, por ejemplo, donde dice variación del brillo, vamos a darle un 90, por ejemplo. Ahora sí. Entonces, si ustedes se fijan, donde haya más brillo, pues va a cambiar la variación del color. Las partículas van a ser un poco más brillantes que otras. Lo que vamos a hacer únicamente es tratar de rellenar estos espacios de acá, ¿verdad? Donde ustedes consideren, a modo que se vea como que se va esparciendo esta partícula. Creo que ya se dieron cuenta de qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Por el tipo de partícula que se ve. Esto es acerca del coronavirus, de la cuarentena. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hemos puesto nuestras partículas, vamos a hacer lo siguiente. Muy bien. Ahora con la herramienta borrador, por ejemplo, si hay algunos que no les parecen a ustedes como les quedaron, entonces eligen borrador y la borran. Por ejemplo, este no me gusta aquí. Y los demás estamos bien. Voy a dejar una acá. Ahí estamos bien. Perfecto. Ok, entonces cuando ya lo tengamos, pues vemos que ha quedado bien en esta parte de acá. Ok, vamos a cambiarlo entonces a modo trama. En modo trama, sí, se ve bien. Vamos a seleccionar estas tres capas para poderlas agrupar. Seleccionamos, presionamos control G y le escribimos, por ejemplo, partículas. Partículas. Muy bien. De esta forma vemos cómo va quedando. Voy a eliminar esta capa fondo. Esta capa fondo no la necesito, la voy a eliminar. Me quedo entonces con esta capa y hago lo siguiente. Para esta capa ventana, voy a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar ya directamente con ella para darle los efectos que queremos lograr. Vamos a darle un poco de drama. Esta capa vamos a darle una capa de ajuste. Vamos a crear una capa de ajuste. Color uniforme. Voy a darle entonces, por ejemplo, un color aquí, un poco más oscuro. Voy a darle aquí el código para hacerlo más rápido. 1 a 60 5E. De esta forma. Entonces damos en OK. Y esta capa la vamos a colocar en modo de fusión sobre exponer color. Muy bien. Entonces le da una tonalidad, ¿verdad? Un poco, sí, ¿verdad? Tétrica. Y lo que hago ahora es bajarle un poco la opacidad. Voy a dejarle un 50%. Un 50%. Vemos, ¿verdad? Que le da contraste a las partículas porque ahora brillan un poco más. Entonces nos va a ayudar ahora para crear los efectos de iluminación en la joven, en la modelo que es con la que vamos a trabajar ahorita. Entonces vamos a crear las siguientes capas. Voy a seleccionar estas dos capas para agruparlas también, control G, y voy a darle un nombre. Voy a darle, por ejemplo, fondo. Muy bien. Para trabajar entonces con las iluminaciones de la modelo que nosotros tenemos aquí, vamos a hacer lo siguiente. Para esto procedo a hacer lo siguiente para que ustedes vean cómo se puede desarrollar. Primero vamos a
extraer la modelo de aquí del fondo. Entonces hago lo siguiente, con la siguiente herramienta, aquí donde está la varita mágica, yo también tengo la herramienta llamada selección rápida. Entonces la elijo, voy a darle un poco de zoom y con la herramienta selección rápida tengo tres opciones aquí y tengo también para el tamaño. Voy a ampliarlo un poco, voy a dejarlo en un 40 y lo que voy a hacer es ir pasando la herramienta de esta forma. No se preocupen si se pasan un poco del contorno de lo que ustedes quieren tomar, yo les voy a explicar cómo corregirlo. Entonces, con cuidado y lentamente vamos seleccionando las áreas que queremos que permanezcan en el diseño. No se preocupen, por ejemplo, si se nos pasa un poco. Vamos a ver. Seleccionamos las áreas. Si se pasa de esta forma, control Z. No sé qué le pasa a la herramienta, está teniendo problemas. Recuerden seleccionar, en este caso, la capa ventana. Y vamos eligiendo entonces con la herramienta selección rápida toda la silueta de la joven. Les explicaba, si en caso ocurre esto, por ejemplo acá, para eliminar esta área que nosotros no queremos, yo presiono la tecla Alt y vuelvo a presionar o a pasar, perdón, el mouse sobre de esa área y ya se quita la selección. De esta manera, con mucho cuidado, lo voy pasando. Perfecto, entonces vemos cómo nos ha quedado de esta manera. ¿Ok? Entonces, vemos que nos ha quedado la silueta seleccionada. Aquí hay un cabello que vamos a seleccionar también. Recuerden, si se les pasa un poco de esta forma, basta con que yo presione la tecla Alt y la vuelva a pasar sobre del área. Entonces, en estos espacios pequeños, pues lo que hay que hacer es reducir el tamaño del pincel. Muy bien. Vamos a extender un poco la selección para que este borde no nos quede muy justo, así como se ve en esta parte de acá. Por lo tanto, me vengo al menú selección y aquí modificar, expandir y vamos a darle de expansión un píxel. Damos OK. Y ahora vamos a crear entonces, seleccionando la capa de la modelo, vamos a crear entonces una capa nueva, control J. Y de esta forma tenemos a la joven en una capa nueva. ¿Ok? Esto luego lo vamos a corregir, estos bordes que están así. Muy bien. Por lo tanto, no se preocupen por el área del cabello, por si no quedó muy bien. Luego lo corregimos. Muy bien. Veamos cómo nos va quedando nuestro diseño. Vamos a cambiarle nombre, vamos a ponerle modelo. Con la capa modelo seleccionada, nos venimos aquí a la opción FX y vamos a elegir la que dice resplandor interior. Lo que vamos a crear ahora entonces es una iluminación con ajuste de capas. Por lo tanto, el modo de fusión va a ser sobreexposición lineal añadir. Noten los cambios. Pueden probar ustedes con varios modos de fusión. Es cuestión de gusto, ¿verdad? Yo voy a elegir este de acá. ¿Ok? La opacidad, si está al 100, pues ustedes pueden elegirlo el tamaño que gusten.
Voy entonces a cambiarle el color, por ejemplo, voy a darle un color un poco más azul. Por lo tanto, voy a darle aquí este código para que ustedes lo apliquen también. Voy a darle 34 a 6 B4. Color un poco más verdoso, con una tonalidad casi parecida a la del virus. Luego doy en OK. Y vamos a cambiar aquí donde dice retraer tamaño. Aplicamos el resplandor interior. Y aquí damos superposición lineal añadir. Y aquí el color va a ser el siguiente. Voy a dar, por ejemplo, el color que les di anteriormente. Treinta y cuatro a 6 B4. Entonces damos en OK. Y luego lo único que vamos a cambiar es aquí retraer tamaño. Vamos a dejarlo en este tamaño, esta iluminación y el tamaño. Vamos a dejarlo en 20 o en 16 y el rango vamos a dejarlo en 60. De esta forma, 60. Bien, podemos cambiarle aquí el contorno. Vamos a utilizar este para que sea más suavizado o más focalizado, ¿verdad? Entonces, una vez que ya lo tenemos, damos en OK y de esa forma ya tenemos nuestra capa con efectos. Muy bien, no nos preocupemos por esto, ya lo vamos a ir corrigiendo, vamos a ir viendo cómo vamos a corregirlo y de igual forma esta parte de acá. Entonces tenemos nuestros efectos con un estilo de capa. Entonces lo que queremos nosotros es eliminar esta parte de acá, una iluminación que se le mira en esta parte de aquí. Por lo tanto voy a dar clic derecho aquí donde dice resplandor interior. Ok, entonces hago lo siguiente, aquí donde dice resplandor interior, para poder separar este efecto. Entonces le doy clic derecho y luego voy a elegir crear capa. Y esto lo que hace es que me crea el efecto en una capa nueva, como una máscara de recorte. Entonces en esta máscara de resplandor voy a crear una máscara de recorte. Doy un clic y luego con el pincel, el color negro como panel frontal y con un borde difuso voy a eliminar esta parte de acá. De esta manera, miren, ahí se nota el cambio que se va borrando. ¿Ok? Aquellos espacios que nosotros no queremos. Bien. Entonces aquí podemos irle bajando la opacidad para aquellos espacios donde nosotros no queremos que se vaya a ver mucho el efecto. Hay que tomarnos un poco de tiempo para ir desarrollando esto. Y aquí en el cabello vamos a hacer lo siguiente porque ha quedado un poco fatal, ¿verdad? Entonces lo vamos a corregir. Vamos a irlo corrigiendo. Y esto del cabello lo vamos a arreglar. Voy a borrarlo aquí. No se preocupen, esto lo vamos a corregir. Ya les explico cómo hacerlo.
de esta forma. Muy bien. Entonces vamos a ir corrigiendo algunas áreas. Para corregirlo del cabello, voy a elegir la capa modelo. Voy a crear una capa nueva y la voy a renombrar como cabello. Y voy a elegir la herramienta pincel y con este pincel normal voy a elegir este, le bajo el tamaño, voy a cambiarle el tamaño de función sobre exponer color lineal añadir. Entonces creo que está muy fuerte, voy a bajarle el tamaño todavía, voy a elegir un difuso mejor. Entonces voy a irle aplicando, hay que tener un poquito de tiempo para aplicarle esto. Ok, voy a elegir entonces otra capa mejor. Al pincel voy a bajarle la opacidad. Para yo irle dibujando. El cabello, ¿verdad? Que no se mire tan pronunciado. De esta forma, De esta forma. Si quiero lo puedo aumentar un poco más el tamaño para que se logre ver. Podemos irle subiendo y bajando a nuestro pincel de esta forma. Muy bien. Vamos a continuar entonces con lo siguiente. Bien, cuando ya lo tengamos hecho, vamos entonces a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar aquí arriba y voy a crear una capa de ajustes. Para eso me vengo entonces a capa de ajustes y voy a elegir la que dice curvas. En esta capa de curvas directamente me voy a ir a los RGB, por lo tanto me voy a venir a los rojos y voy a cambiarle la tonalidad a la imagen. Voy a subirle un poco los rojos. Vamos a darle, por ejemplo, dependiendo de la tonalidad que nosotros queremos darle. Observen lo siguiente. Voy a darle, por ejemplo, este. Y a los azules también. Para los azules puedo hacer el siguiente tono. Vamos a ver. Podemos bajarle un poco. Voy a darle esta tonalidad. Pueden elegir el que ustedes gusten, como ustedes crean que se vea bien. Y en los verdes pues voy a bajarle un poquito también. Creo que así se ve bien, ¿verdad? Le dan esa tonalidad un poco un verde amarillento, ¿verdad? Como relacionado a lo que es esta enfermedad que hoy en día está actualmente, ¿ok? Entonces de esta forma trabajamos con la paleta cromática, ¿verdad? Entonces vemos cómo ha quedado. Si vemos aquí, ¿verdad? Vemos los cambios. En todo caso, ustedes pueden elegir la tonalidad que gusten. Y ya para finalizarlo, voy a crear una capa, la voy a renombrar, le voy a colocar marco. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a tomar el pincel y voy a elegir este pincel de borde difuso, le voy a aumentar el tamaño, un poco más grande. Y en estas esquinas, se lo voy a pasar. Voy a bajarle un poco la opacidad, a un 40%. Entonces, para pasárselo así de esta forma.
Creo que está muy fuerte este pincel. Entonces, voy a trabajar con este. De esta forma lo voy a pasar solamente en las esquinas. Y esta capa la voy a colocar en modo de fusión, multiplicar, para que me quede de esta forma. Miren, estoy pasando el pincel y vemos que toma esta apariencia. ¿Ok? Entonces, de esta manera, jóvenes, hemos visto cómo trabajar con fotocomposiciones y espero que pues hagan el ejercicio y de igual manera pongan en práctica, ¿verdad? Todo lo que hemos estado desarrollando. Así que hasta aquí vamos a dejarlo y lo voy a guardar con el nombre, por ejemplo, de cuarentena, ¿verdad? Valga la redundancia por lo que actualmente se está viviendo. Entonces, jóvenes, tengan un feliz día y espero que hayan realizado el ejercicio.